esa biblioteca no sirve. Es un museo al libro. Bueno, internet, no tenemos internet. Yo llevo mi laptop y a ver qué. No tengo internet. Entonces, ¿cómo voy a investigar? ¿Quieren que mejore, que me capacite? Denme los cursos. ¿Nos dan los cursos? No los hay. No nos dan las instalaciones. Ah, pero como hoy hay una nueva ley, por decreto, la calidad de la educación se va a manifestar. Una de las cosas muy curiosas, yo los invito, ojalá y después el abogado aquí del sindicato y los compañeros de las secciones les hablen de lo que es los convenios 140 y 142 ante la OIT. Una de las cosas que también nos llama mucho la atención es la cuestión de las leyes generales. Algunos compañeros ahí nos presumían, es que yo ya leí las leyes y nada nos afecta. Digo, compañero, es que no pasa con leer la ley. El derecho tiene un lenguaje muy específico. Del mismo modo que yo puedo agarrar un libro de matemáticas, lo abro y lo leo, y hay tantos símbolos y signos ahí que no le entiendo nada. Agarro un libro de química, señores, y tantas fórmulas, se las leo, pero las entenderé. Agarro un libro de inglés y empiezo a leerlo así como Peña Nieto habla inglés. Pero leerlo implica entenderlo. No. Lleva una hermenéutica, una técnica jurídica para interpretar el texto y poderlo descifrar, adaptar. Y en ese sentido, por ejemplo, las 3 leyes de Peña Nieto son leyes generales. Yo les digo a los compañeros, a ver si ya tanto entendieron las leyes de Peña Nieto, explíquenme la diferencia entre una ley federal y una ley general. Se quedan así. ¿Qué es una ley general? ¿Qué es una ley federal? Las dos las emite el Congreso de la Unión y valen en todo el país. Ahí no hay diferencia. ¿En dónde está la diferencia? La diferencia es que la ley federal es única y la ley general no. A ver, antes de la Ley General de Educación había una Ley Federal de Educación. Fíjense bien, Ley Federal de Educación, Ley General de Educación. Cuando era la Ley Federal de Educación era única. Se aplicaba en todo el país y no había más ley que la de ella. Con la Ley General, se emite la Ley General, establece las disposiciones generales y en cada entidad federativa, es decir, en los 31 estados y en el Distrito Federal, se emiten leyes de educación que van a regular los aspectos específicos. Así en el Distrito Federal se aplica la Ley General de Educación, pero también aquí tenemos una Ley de Educación del Distrito Federal. Y en el Estado de México tenemos una Ley de Educación del Estado de México. Es decir, cuando hablamos de ley federal hablamos de una para todos. Cuando hablamos de leyes generales hablamos de 32 leyes, una por cada entidad, más la ley federal hablamos de 33 leyes. Y en ese sentido, en la interpretación, la ley federal me permite entender que la interpretación será unívoca, es decir, de una sola vía. Si la Corte tiene que resolver una controversia sobre una ley federal, la resuelve y si es aplicable para todo el país y no hay más bronca. Pero si la Corte tiene que resolver una controversia sobre la ley general y las leyes estatales, señores, la controversia, la tesis, la jurisprudencia que emita se aplicará solo para la entidad federativa. Si resolvió en Chiapas, se aplica en Chiapas y no en todo el país. En cambio, la ley federal se aplica en Chiapas y en todo el país. Ahí es donde tenemos una diferencia. Y aquí tenemos que cuando hablamos de que se está reglamentando lo reglamentado, encontramos algo muy sencillo. Que la ley federal del trabajo, les aplican a ustedes,
o la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, son leyes federales. Y las otras son leyes generales. Si en un momento dado tuviéramos que ver cuál de las dos leyes tiene prevalencia, señores, es obvio que la ley federal, por ser única, decíamos, nos quieren regular aspectos en donde el Congreso de la Unión está limitado de acuerdo al segundo párrafo del artículo 123, y que si va a emitir leyes sobre ingreso, promoción, permanencia, señores, debe de ser en materia laboral, no en materia administrativa. Que si va a aplicar la cuestión de las capacitaciones, de los tutores, de los cursos, etcétera, señores, están los convenios internacionales 140 y 142. Y si va a haber un choque de leyes federales contra leyes generales, señores, por eso nosotros tenemos que ubicar el problema desde el aspecto general, y al ubicarlos desde el aspecto general, señores, las leyes de Peña Nieto siempre llevan las de perder. Aunque si bien por ahí algunos nos dirán, en el artículo 73 y en el artículo 3º constitucional se permite y se establece que el Congreso de la Unión regulará lo del servicio profesional docente. Señores, el Congreso de la Unión tiene autorización para regular el servicio profesional docente de acuerdo al 73, pero es este mismo artículo el que obliga al Congreso a emitir leyes sobre el trabajo. Y complementado con el 123, el Congreso de la Unión, si va a emitir leyes o va a regular figuras jurídicas como el ingreso, la promoción y la permanencia, deben ser en materia laboral. Esto es una de las características que nosotros queremos ubicar, porque yo he estado viendo que luego hablamos de muchas cosas y nos perdemos de lo central. No debemos de hablar ni plantear que regulan lo regulado nada más, sino que están regulando lo regulado cuando no debían de haber regulado lo regulado, porque no tienen facultades. El Congreso de la Unión se autolimitó y en ese sentido no tiene facultades para regular en estos aspectos. Cuando estamos hablando de cómo se aplicará la ley, encontramos una cosa curiosa, lo que yo denomino la ley de la suegra. ¿En qué consiste la ley de la suegra? La ley de la suegra es, si esta pareja tiene conflictos y deciden que mami y suegra sea el juez. Pero la mamá ¿de quién? ¿De él o de ella? Si es la de él, ¿quién tendrá la razón? Si ella, es obvio, mami, suegra, la mami jamás va a resolver en contra de su pollito. Fíjense bien, ¿a dónde nos lleva? Que si nosotros no presentamos ciertas características para el ingreso, para la permanencia, o no avalamos los cursos, ¿qué es lo que vamos a entender? Artículo 67. La interpretación de esta ley para efectos administrativos corresponde al Instituto, o sea, al Instituto Nacional de Evaluación Educativa y a la Secretaría en el ámbito de sus respectivas competencias. Es decir, el patrón es el que va a juzgar si el trabajador es suficiente, y cuando el patrón está de acuerdo en que el trabajador es suficiente. Ellos sí juzgan, pero cuando nosotros los juzgamos decimos, oye, no sabes, no esto, ahí cuando, como le decimos a Peña Nieto, dicen que los maestros son incapaces. ¿Ustedes creen que Peña Nieto sea más capaz de un maestro que un maestro de primaria? Ni siquiera ha leído 3 libros en su vida. Cada vez que habla y lee algo lo hace mal, comete errores, tiene errores de ortografía hasta al hablar. Señores,
Pero Él sí nos puede juzgar. Y nosotros no lo podemos juzgar. ¿Cuántas ocasiones en las escuelas los problemas no son originados por los maestros? Hace años yo escuchaba a una mujer, la primera mujer que fue candidata a la presidencia de la República, doña Rosario Ibarra de Piedra, que decía en un mitin aquí en la zona obrera de Iztapalapa: yo jamás he visto operar una fábrica sin obreros, y sí he visto operar fábricas sin patrones. Como maestro a mí me encantó esa frase y la he adaptado, y siempre he dicho: yo jamás he visto funcionar una escuela sin maestros y sin trabajadores. Y sí he visto funcionar escuelas sin directivos, y ¿saben qué? Muchas ocasiones hasta funcionan mejor. Es la suegra la que nos va a evaluar, es la suegra la que va a determinar de una manera muy sencilla. En esta Ley General de Educación, ustedes dirán: bueno, es que no nos la van a aplicar a nosotros. ¿No? ¿Quién les dijo que no? ¿Quién les dijo que no? Se espantan del reglamento docente. Señores, está chiquito. Con la ley se quejan de algo chiquito. Cuando les dejan ir el otro, van a llorar. Van a llorar. Esta es un ejemplo de tantas. Imagínense, una ley de educación diciendo que si un maestro falta 3 veces en el lapso de un mes consecutivo, no lo van a dar de baja. Previo al procedimiento. ¿En qué consiste el procedimiento? Aquel maestro faltó 3 días. Le aviso, yo soy el directivo: ¿sabes qué, maestro? Faltaste estos 3 días. A ver, dime por qué. Justifícalos. No los justificas, está cesado. El maestro dice: no, va a tratar de justificar. ¿Pero quién decide? La suegra, o sea, si yo. Yo decido si sus justificaciones son correctas. Por lo pronto le digo: ¿sabes qué? ¿Me caes mal? ¿No justificaste? Para afuera. Eres del sindicato. ¿Eso qué va a significar? Nos van a decir ahí en la corte, y ese es el problema. Por eso tenemos que ubicar la anticonstitucionalidad, la incapacidad, la autolimitación del Congreso para expedir esas leyes, para evitar que nos traten de poner una contra otra, una ley contra otra. ¿En qué va a consistir? Ya te despedí, pero no te despojo tu derecho. Puedes ir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a demandarme, pero de que estás fuera, estás fuera. Esto es lo que yo les digo. Yo titubeo en lo personal. Cuando veo cuál de los 2 refranes populares hay que aplicar para definir esta canallada. La del cargador de la Merced, de ahí va el golpe, del que primero dan el golpe y después se soban. O el lema de la época de Porfirio Díaz, en donde primero mátalos, ya después averiguas. Primero lo corro, ya después allá la Junta o el tribunal averiguarán si tuve o no tuve razón. Pero de que ya lo corrí, ya lo saqué del plantel, ya le privé de su ingreso, ya está fuera, ya está muerto. Eso, señores, es una canallada cuando desde el punto de vista del derecho laboral, y aquí, señores, algunos dirán: pero es que en el contrato colectivo de trabajo, en las condiciones... Señores, la ley está arriba de los contratos. Por eso tenemos que evitar eso de ley contra ley. Sí, ya sé que la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de Trabajadores del Servicio del Estado no van a permitir eso, o no lo autorizan, pero me van a decir: bueno, hay que ver cuál de las dos es aplicable. Por eso lo que tenemos que hacer es evitar que juzguen entre una y el otra, porque ahí es donde está la insistencia. La insistencia está en que el Congreso está autolimitado, él mismo no puede legislar
sobre el ingreso, promoción, permanencia, si no es en materia laboral. Y como en este caso esas tres leyes son en materia totalmente administrativa, no tienen razón de ser. Hoy con estas reformas estructurales, con esto quiero concluir, compañeros, con estas reformas estructurales, ya en la Facultad de Derecho, en las escuelas de Derecho, ya no se deberá hablar del derecho del trabajo, se deberá hablar del derecho del patrón. Ya no es el derecho laboral, en donde en la labor se dan beneficios, garantías, derechos a los laborantes. Hoy se dan derechos al patrón. ¿Derecho a qué? A correr, a evaluar, a supervisar y a despedir a los trabajadores. Ahora, no es un derecho del trabajo, ya será un derecho contra el trabajo. Hoy es un derecho nuevo, es un derecho patronal. Cuando hablamos de cambio estructural, cuando hablamos de Marx, cuando hablamos de la definición del derecho como voluntad de la clase dominante, hoy la clase dominante nos quiere convertir en esclavos, en modernos esclavos. En modernos esclavos. Y termino con esto, con un dato muy curioso. ¿Sabían que esas autoridades del trabajo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ha determinado que un trabajador social con nivel de estudios técnico, es decir, con ALEP, CETIS, tiene un salario de 105 pesos como salario mínimo profesional, mientras que un maestro de escuela primaria particular tiene un salario mínimo profesional de 99 pesos. Y el nivel de estudios debe ser licenciatura. Así nos quieren. Y esta misma Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, hoy cuando escuchen hablar a un periodista, pregúntense, ¿cuál es el salario mínimo de un fotógrafo, de un reportero gráfico, como le llaman? 167 pesos. Y el de un maestro, 99. La diferencia es que el maestro de primaria particular tendrá nivel de licenciatura y un reportero gráfico, ¿saben qué se necesita para sacar fotos? Estas son las autoridades del trabajo. Estas son las autoridades priistas, panistas, que en un momento dado han ido denigrando la profesión del maestro. Nosotros podemos decir, ¿por qué Peña Nieto odia tanto a los maestros? Se las dejo a su consideración. Se las dejo a su consideración. Ojalá intentáramos, compañeros. A mí me hubiera encantado escuchar en la cuestión jurídica, preguntar en una ocasión, me hubiera encantado de que hubiera un solo equipo jurídico en las CENTES. Desgraciadamente hay muchos equipos jurídicos. Y tengo una alta estimación, aquí están los compañeros del Comité Ejecutivo Nacional, una alta estimación con el compañero Manuel Fuentes. Con él he litigamos el problema de las costureras, cuyos talleres se quedaron atrapados aquí en San Antonio Abad, recordarán algunos, en 1985. Con él hemos colaborado en diferentes. Entiendo que Manuel Fuentes es un excelente abogado, pero también todos los demás son excelentes abogados y comprometidos. Ojalá y dejemos ese, ¿cómo se llama?, individualismo. Si pudiéramos integrar, yo lo decía en otra ocasión que estuve dando una plática ahí en la sección 9 del CENTE, un solo equipo jurídico.
para que ahí esté lo mejor, lo más granado de los abogados de la clase trabajadora. Yo con gusto me integraría a ese equipo. Pero mientras tanto, yo ya tengo, si hablo con unos, si voy a Oaxaca, ¿entiendes esto? Ya me vieron mal. Si voy a otro, ¿dónde vienes? Ya me vieron mal. Y yo la verdad, tengo 35 años de docente, 30 de ellos me los he pasado ahí en la Escuela Normal Superior de México. Creo que la gente debería de nuevo de ubicarse, pero no solo la gente, todos los sindicatos, entre ellos ustedes, porque el golpe viene para los docentes. Pero saben que van a desaparecer los servicios de intendencia, saben que van a meter las empresas privadas, saben que van a desaparecer muchos de los puestos administrativos hoy con las computadoras. Si había 10 secretarias, con las computadoras, una o dos compañeras podrán sustituir a las otras. Y hacia allá van. ¿A dónde se van, compañeros? Aquí la pregunta es clara. ¿O son ellos o somos nosotros? ¿Quiénes se van? ¿O ellos o nosotros? Gracias, compañeros.